El santuario tenía muchos muebles. Y como ya dijimos en un programa anterior, los muebles tenían un simbolismo. La mesa con los panes sin levadura, el candelabro de oro de 7 brazos, estaba el altar del incienso, eso todo estaba en el lugar santo. Luego había un velo y detrás del velo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo nosotros encontramos el arca del pacto, dentro de la cual estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón y una vasija con el maná. La tapa del arca, llamada propiciatorio, estaba, de allí salían 2 querubines con sus alas extendidas, una hacia el otro, y luego entonces allí aparecía la presencia de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que simboliza cada uno de los muebles y de los servicios del santuario, encontramos que hay algo maravilloso en ello. Pero cuando vamos de Daniel a Apocalipsis, encontramos que hay coincidencia en los símbolos que utilizan tanto el profeta Daniel como el apóstol San Juan. Por ejemplo, los vientos. ¿Qué significan los vientos? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa la tierra? ¿Qué significa la mujer? Encontramos 2 mujeres, una mujer pura y una mujer prostituta. Todo eso nos indica la maravilla de la profecía y de los simbolismos que existen en la palabra de Dios. La conferencia de esta noche se titula Las neblinas del tiempo, y este es un bonito fondo nublado allí. Las neblinas del tiempo es una conferencia sobre Daniel capítulo 2. Yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Entonces Dios dice, y yo te diré antes de tiempo lo que pasará desde el principio hasta los últimos días. Y en Daniel tenemos una clave al libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Daniel y Apocalipsis van mano a mano. El simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis es de hecho tomado de toda la Biblia, pero las imágenes son tomadas del libro de Daniel específicamente. Jesús dice en Mateo 24, cuando se le preguntó acerca de las señales del fin,
que debemos estudiar el libro de Daniel en particular, y declara eso en Mateo 24. Y por supuesto en el libro de Apocalipsis también dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Entonces, los libros del tiempo final, aquellos que tienen un bosquejo a lo largo de la historia y nos revelan eventos mientras ellos se cumplen, esto lo encontramos en estos grandes libros de la Biblia. Así que Dios declara: yo soy Dios y no hay otro semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O esto es así o no lo es. Ahora, hay muchos símbolos simbólicos, digamos, usados en la Biblia, y podemos confundirnos mucho si no aplicamos los principios correctos a lo que estamos escuchando. Usted tiene que aplicar los criterios bíblicos para entender las profecías bíblicas. No podemos interpretar un símbolo como nos da la gana. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de una bestia. En Apocalipsis habla acerca de una bestia, habla acerca de la marca de una bestia, habla acerca de algo que tiene que ser puesto en la mano y en la frente, y eso representa la marca de la bestia, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la bestia? Podemos pensar lo que queremos con la palabra bestia. Ustedes podrían decir, como muchos en el mundo dicen hoy día, la bestia es una computadora. Algunos hasta dicen cuál es. Dicen que es una computadora en Bruselas, en Bélgica. Bueno, ¿dice la Biblia que las bestias son computadoras? ¿Sí o no? Para interpretar, tiene que limitarse a criterios bíblicos. La Biblia usa símbolos de animales, por ejemplo, se usa leones y osos y cosas como estas. Ahora, hay equipos de deportes que son conocidos como leones. En las Islas Británicas, el equipo de rugby es conocido como los leones. Entonces voy a interpretarla en la Biblia que el equipo británico de rugby va a jugar un rol importante en los tiempos finales, solo porque se llaman leones, o los osos. De hecho, ese es otro equipo de deportes. ¿Será eso un criterio? Claro que no. Tenemos que usar criterios bíblicos para poder tratar con símbolos bíblicos. Así que he juntado un pequeño diccionario de términos proféticos que están definidos en la Biblia. Y tenemos que usar la Biblia, las definiciones de la Biblia. Por ejemplo, linos blancos son justicia, Apocalipsis 19, verso 8. El lino blanco que vistes representa la justicia de los santos. Una trompeta o un viento son símbolos de guerra en la Biblia. Apocalipsis, Jeremías 49, 36. Ahora, eso en un sentido profético. Prostitución. Me pregunto cuántos sermones han sido predicados acerca de las mujeres libertinas y la prostitución y todas esas cosas, cuando en verdad Dios usa la palabra prostituta en un sentido profético, refiriéndose a la idolatría, siendo infiel a Dios. Y hay un número de textos indicados aquí, los cuales muestran que la idolatría es prostitución. Dios dio también una lección enigmática para Israel. Tuvo un profeta que se casó con una prostituta para dar una ilustración sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. Aguas y mares en la Biblia representan naciones cuando se está hablando en un sentido profético. Las aguas que viste son pueblos y naciones y multitudes y reyes. Apocalipsis 17, verso 5. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Efesios 5, 22 a 24. Segunda de Corintios, Jeremías, Isaías, Oseas, Juan. Todos ellos se refieren a este simbolismo de una mujer representando a la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Sión es un símbolo del pueblo de Dios. Isaías 51, 16. Y una bestia, en la Biblia, en sentido profético, es un reino. Daniel capítulo 7, verso 17 dice: y las bestias que vistes son reinos o reyes. Y un rey representa un reino. Entonces, no se está hablando de un equipo de fútbol o de una computadora, pero de un reino. Eso es. Así que si alguien tiene la marca de la bestia, entonces esta será la marca de un reino. Eso es lo que significa.
no puede significar otra cosa. Tenemos que quedarnos con el significado de la Biblia. Un cuerno en la Biblia también representa a un rey o un reino. Así que de un reino pueden levantarse un número de cuernos. Eso significa que el reino se desintegrará y muchos reinos se levantarán de ese reino. Una roca en la Biblia, la roca en la Biblia es Jesús. Eso es lo que cantamos en nuestro canto lema al comienzo. Ahora, hay una guerra entre el bien y el mal en este planeta. Y si alguien no cree en esto, prenda su televisión y échale un vistazo. Y verá que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra sobre cada persona en este planeta, ya sea que lo reconozcamos o no. Ahora, una pequeña historia clave en la Biblia es Daniel, el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño, él sueña de ciertos eventos que se desarrollan, pero él se olvida del sueño. Y entonces se encuentra muy confundido y el profeta finalmente le explica el sueño. Y en ese sueño podemos informarnos sobre puntos muy interesantes de la historia y del tiempo. Ahora, Nabucodonosor también es conocido como Nabucodonosor, fue el fundador de la Gran Babilonia, el fundador original de Babilonia, por supuesto fue Nimrod, y luego la ciudad tuvo un periodo de grandeza bajo Hammurabi, y después Nabucodonosor la construyó haciéndola la gloria de los caldeos, la ciudad más grandiosa que jamás haya existido sobre la faz del planeta. Entonces, Nabucodonosor estaba muy orgulloso de sus logros personales. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 a.C. Y durante ese tiempo se llevaron presos a Babilonia. Y entre ellos estaban, por supuesto, los hebreos fieles como Daniel y sus amigos. Y aquí vemos un relievo de los cautivos siendo llevados a Babilonia como esclavos. Muchos de ellos, cuando los detuvieron, se los hicieron eunucos para servir al rey. Pero bueno, para ser eunucos por el resto de sus vidas, sin tener el honor o el placer de tener hijos. Así que esos eran tiempos horribles en esos días. Estos jóvenes, de acuerdo a la historia bíblica, se los inscribió en los institutos de estudios superiores. Fueron a la universidad y estudiaron el lenguaje y estudiaron la sabiduría de los caldeos. Bab-ilu es el lugar del palacio de verano de Nabucodonosor. Aquí está, por ejemplo. Y la palabra Babel tiene una connotación muy interesante. Bab-el. Bab es una puerta, un portal, y El es Dios. Entonces la palabra Babel significa un portal a Dios. Ahora, la Biblia dice que hay alguien más que se llama a sí mismo la puerta, y ese es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Bab, la puerta, el portal, por la cual uno debe entrar al reino de los cielos. Jesús dice, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre, sino que por medio de mí. Entonces, Él es la puerta, la entrada al cielo. Bab-el representa otra entrada, otra puerta por donde uno trata de escalar al cielo por otro camino, otra puerta. Babilu es entonces también un portal. El rey era divino en los tiempos antiguos, aunque los reyes babilonios y los reyes asirios no se atrevieron a tanto. Ellos eran, por lo general, los sumos sacerdotes. Entonces, en Daniel capítulo 2 leemos, en el segundo reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Ahora, aquí tenemos un problema. Inmediatamente tenemos un problema. Y los críticos de la alta crítica se divierten con versos como estos. Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa.
Entonces los críticos se quejan acerca de este texto, se quejaron, porque dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero entonces un poquito más adelante dice en el tercer año del cautiverio de Daniel.